¿cómo se llama ¿Mm? Onésimo, Filemón, Arquipo, ah, Tercio, Cuarto, ¿verdad? Así se llama, nombres así. Hasta Narciso, ¿no? Hay uno donde dice, les manda el hermano Narciso, dice, los de la casa del hermano Narciso. Ah, la familia del hermano Narciso, dice. O sea, el apóstol Pablo estuvo inundado de hombres y mujeres que apoyaron el ministerio, pero el que más, cuanto se menciona de él, que habla con mucho así enfoque, siempre es Timoteo, siempre. Lo van a ver, cuando alguien lee la Biblia con detenimiento, van a ver como que había una cercanía muy fuerte con Timoteo. Pero bueno, el nombre que lleva esta primera epístola pastoral del apóstol Pablo corresponde a uno de sus discípulos más apreciados, Timoteo. Las otras dos son 2 de Timoteo y Tito. Timoteo, un joven de Listra, este era de Listra. Ahorita vamos a ver cómo sabemos eso. Fue ganado para Cristo en la visita que Pablo hizo a dicha ciudad en su primer viaje misionero. Vamos a Hechos 14, 6 al 20, por favor. Hechos 14, 6 al 20. Bueno, vamos a leer. Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y ahí comienza, ¿verdad?, la historia cuando Pablo y Bernabé estaban en su viaje misionero. Pero ahora vamos a ver Hechos 16. Ya en Hechos 16 están en el segundo viaje. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Ahí está, en Listra. Así que Timoteo era de la ciudad de Listra. Y lo más seguro es que cuando él estaba ahí como discípulo es porque él ya había sido ganado para Cristo. Y lo más seguro, obviamente no lo dice Hechos 14, pero si Pablo estuvo en Listra, lo más seguro es que ahí fue evangelizado Timoteo. Todo parece indicar que fue en el segundo viaje misionero cuando Pablo tomó a Timoteo como parte del equipo evangelístico, quizás para sustituir a Juan Marcos. Muy bien, ahí está entonces. El nombre de Timoteo se deriva de este joven discípulo de Pablo. De ahí viene. Muy bien. El escritor, ¿quién es el escritor de esta epístola? Bien, el apóstol Pablo, muy bien. El apóstol Pablo escribió esta carta a su colaborador Timoteo. Pablo es el escritor aquí. Y muy seguramente yo pienso que en alguno de sus escritos Timoteo funcionó como el amanuense, como el escribiente, mientras que Pablo le dictaba. Entonces ahí vemos a este joven discípulo de Pablo. Pero en este caso pues fue Pablo mismo quien lo escribió, ¿no? Fecha y lugar, Pablo escribió esta carta cerca o alrededor del año 64, en el año 64 después de Cristo. Algunos creen que si Pablo viviera, o más bien a estas fechas, en el 64, se cree que él nació casi en el mismo día que el Señor Jesucristo, unos años, poquito antes o después. O sea que si yo estoy hablando aquí, porque acuérdense que hay entre 4 a 6 años que están perdidos allá. O sea que si estamos aquí hablando en el 64 y le añadimos 4 años más, posiblemente Pablo tenía la edad de 68 años aproximadamente, o si no es que 70 años. Entonces estamos hablando de un hermano ya de edad, 70 años, como el hermano Efrén, ¿no? Que fuimos pues como el hermano Narciso, usted está alrededor. Pues estoy viendo a un Pablo ahí. Esa es la edad que tenía el apóstol Pablo, más o menos, cuando él escribe esta carta. Ya era un hombre mayor de edad.
y le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo. Vea cómo le dice 1 Timoteo 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Miren, él en realidad, si quisiera, no tenía que presentarse como apóstol de Jesucristo a Timoteo, porque Timoteo sabía que era un apóstol, no necesitaba a Timoteo que se presentara formalmente como apóstol, pero sin embargo lo hizo porque él no solamente estaba pensando en Timoteo, pero estaba pensando en la iglesia, para que esta carta que recibe Timoteo como una carta personal se lea en público, de tal manera que la iglesia dijera, lo está escribiendo el apóstol Pablo, y por lo tanto, él es que es enviado de Cristo, él lo está dando a Timoteo, y cuando Timoteo lea esta carta, se lea con autoridad. Entonces, por eso es que está ese título, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Cada vez que alguien evangeliza a una persona y esa persona se convierte, es su hijo espiritual, ¿verdad? Eso sucede, hermanos. Cuando alguien evangeliza y alguien se convierte, esa persona es su hijo espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo a Timoteo? Verdadero hijo en la fe. Muy bien. Entonces, estamos hablando de un hombre de edad. Mientras visitaba iglesias en Macedonia durante el intervalo entre los dos encarcelamientos de Pablo. Bueno, Hechos, que es el escrito más extenso y que abarca más años, se cree que Hechos llega hasta en el 63, cuando Pablo estuvo encarcelado por 2 años. Él se cree que estuvo encarcelado en el 61 al 63 después de Cristo. En ese tiempo de su cárcel, ¿recuerdan ustedes, hermanos? Le voy a preguntar, ¿cuántas cartas escribió Pablo durante su encarcelamiento? Recuérdenme, hermano Oliver. 4, muy bien. Ahora sí, mencióneme cuáles son esas epístolas carcelarias. Hermano Constantino, mencióneme una que Pablo escribió en la cárcel, que ya las vimos. Una, recuérdeme, que la repetíamos constantemente hace unas semanas, par de semanas atrás. Muy bien, gracias, hermana Andrea. Aquí, hermana, sí, hermana Berenice, recuérdeme otra, Colosenses. 1 Corintios, no, eso lo escribió antes de la cárcel, pero ser calientito, como dicen, ¿verdad? Filipenses, muy bien, va Colosenses, Filipenses. Otra epístola carcelaria que escribió en la cárcel. Efesios, muy bien. Y una más. ¿Proverbios? Hebreos, no. Una más, hermano, recuérdenme, hermana Elena. Efesios, ya dijeron Efesios. Una más, falta. Gálatas, no, eso fue mucho antes. Sígale, ok, sigo aquí. Aquí de una vez. Dele todo, a ver, Mateo, Marcos, Lucas, a ver, dele. No. Filemón, muy bien. Muy bien, es Filemón. Son 4 cartas. Cuando él sale de la cárcel, es ahí donde desconocemos. Las fuentes que se toman son fuentes extrabíblicas y no es que estén mal, sencillamente es que no está dentro de la Biblia. Y hay documentos que, como antigüedades y otros escritos de los primeros padres de la iglesia, donde dan testimonio. Incluso cuando uno lee estas mismas epístolas, Pablo habla de algo que ya no está dentro de Hechos. Por eso es que se cree que él fue liberado después de 2 años de la cárcel, y estando fuera, es ahí cuando escribe Timoteo, y 1 Timoteo, y Tito, cuando lo vuelven a encarcelar por segunda vez, por orden de Nerón. Entonces él escribe 2 Timoteo ya en sus últimos días. Muy bien, entonces 1 Timoteo, él está libre, volvió a estar libre. Y mientras estaba en uno de sus viajes, parece ser que sí llegó a España, y bueno, hay mucha más información adicional que no quisiera mencionar, pero sí hay pruebas de que Pablo sí fue liberado después de estar esos 2 años de la cárcel, y él siguió propagando el evangelio. Muy bien. El propósito de escribir 1 Timoteo.
Son 3 por lo menos ahí. El propósito es, 1, puesto que Pablo no vería a Timoteo por un periodo prolongado de tiempo, vean lo que dice 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. Un amén o algo, hermanos, para saber que están aquí. ¿Verdad? ¿Estamos aquí, hermanos? Ok, pasivo, pero está bien, ¿verdad? Sí, hermano, la idea es que estemos absorbiendo toda la lección. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo 3:14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo, le dice, quiero ir a verte, pero si tardo. Entonces, en número 1, puesto que Pablo no vería a Timoteo por un periodo prolongado de tiempo, le fue necesario escribirle para ayudarlo, es la palabra ahí, para ayudarlo en su supervisión dentro de la iglesia de Éfeso. Ok, ahí está el anciano escribiéndole al joven Timoteo. Probablemente Timoteo tenía mi edad, así que estamos hablando del hermano Narciso y yo, más o menos así, si usted quiere darse una idea, ¿no? Probablemente Timoteo tendría 35 a 40 años, más o menos están, y Pablo entre 68 a 70 años. Entonces, ahí está. Y le dice, como representante apostólico que era de Pablo, le recuerda a Timoteo su autoridad y sus responsabilidades ministeriales. Entonces, por si tardo, sepas cómo debes conducirte. Número 2, advertirle en contra de los falsos maestros. Si ustedes se fijan en 1 Timoteo, una y otra vez, Pablo le tiene que decir a Timoteo, mira, vamos, por ejemplo, dense una idea, vamos a 1 Timoteo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vean lo que dice 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Luego también tenemos el 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y bueno, también tenemos, déjeme ver, capítulo 6 y versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Otra razón para que Pablo le escribe a Timoteo es para advertirle que hay falsos maestros. Y como este joven, pues obviamente cuando uno entra en el ministerio y no sabe mucho, pues se lo comen a uno. Sí, hermanos, nos ven jóvenes y hay gente que tiene más experiencia, más estudios, más preparación y lo ve a uno como con un bocado, se lo comen. De hecho, a mí, yo soy prueba de eso. Cuando tomé el pastorado, mucha gente me decía, pero es que tu pastor, y siempre me hablaban pero es que yo soy el pastor, les decía. O una vez vino un señor, un pastor era, no me acuerdo, y confundió al hermano Constantino con el pastor, y a mí me dijo, ¿y el pastor? Y creo que a él le dijo que él era el pastor. Está bien, hay que ordenarlo. Pero a lo que voy es que, ¿sí o no? La juventud de uno lo subestima, Y Pablo le dice a Timoteo, mira, van a venir falsos maestros, párate firme.
párate firme, párate firme. Número 3, para instruir, la palabra es para instruir a los que estaban en la iglesia acerca de sus responsabilidades en la iglesia local. Para instruir a los que estaban en la iglesia acerca de sus responsabilidades en la iglesia local. Para instruir a los que estaban en la iglesia acerca de sus responsabilidades en la iglesia local. Ahora también Timoteo se escribe no solamente a Timoteo, pero se escribe a los mismos miembros de la iglesia para que sepan cuál es su función dentro de esa comunidad de creyentes. Y por ejemplo, una desde luego es estar enseñados, y la otra podemos ver ahí en 1 Timoteo 2, y vean lo que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Él dice, quiero que todos oren, todos, está hablando de la comunidad de creyentes. El 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A las del mundo o a las de la iglesia? Claro que le está hablando a las de la iglesia, a las cristianas. Y luego capítulo 3 da algunas instrucciones si alguno anhela ser pastor. Ahí dice el 3:1, si alguno anhela obispado o pastorado o buena obra desea, pero aquí van los requisitos, dice Pablo. Y el 8 habla acerca de los que quieren ser diáconos. El capítulo 4 advierte acerca de la apostasía. El capítulo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Y luego va a hablar de las viudas. ¿De quién está hablando? Bueno, de la iglesia, y cómo debe de la iglesia de dirigirse y conducirse dentro de ella misma. Entonces, por esta razón escribe la carta a Timoteo. El tema de la carta, número 5, es el ministerio apropiado y administración de la iglesia local. El tema de esta carta es el ministerio apropiado y administración de la iglesia local. Ese es el tema de 1 Timoteo. Es decir, cómo conducirse correctamente en la casa de Dios. Miren, dice el 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, en base a esta pregunta, en base a esta afirmación, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay una forma de conducirnos en la casa de Dios, sí o no? La respuesta es sí. Sí. Miren, vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Y tal vez Pablo aquí, me hubiera gustado a mí, ¿verdad?, que detallara cómo debemos de conducirnos. Pero esa es mi opinión nada más. Pero vean lo que dice 14:33. Y luego, voy a leer 14:27, pero ahí la cosa es estar ahí, hermanos, en el 14. Dice, es que todo el capítulo está preciosísimo. Vamos a leer el 15, yo lo voy a estar cambiando, ¿ok? Usted nomás sígame con su vista y un amén y me ayudan. Ok, gracias. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, o sea, si solamente dentro de ti siempre bendices, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo él dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Por eso, hermanos, siempre dejamos en las tardes, ¿verdad?, los domingos, un tiempo de testimonios, porque creemos que esto es bueno, es bíblico, compartir un testimonio con los hermanos para que los demás puedan decir amén a lo que Dios le hizo o Dios le está
concediendo pasar. Bueno, el 26, ¿qué pues, hermanos? Cuanto os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice ahí el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora vean lo que dice el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, le está diciendo para que no sea un desastre dentro del templo. Aunque hay que recordar que ellos no tenían iglesia como tal, como nosotros ahora mismo, ellos se reunían en el aire libre o en algunas casas, pero sin embargo la manera de proceder sigue siendo la misma, con orden, con decencia, con respeto, con gratitud, dice, voy a cantar ¿cómo se dice? Con el espíritu, pero también con inteligencia. Es decir, que todo mi ser, cuando yo adore al Señor, esté ahí. Porque suele ser que a veces estamos aquí físicamente, pero nuestras mentes están, ¿verdad? Afuera. Están allá afuera. Y eso es lo que el apóstol dice, no, enséñale a la iglesia cómo debe de conducirse, a los creyentes cómo deben de conducirse. Y aquí podemos abundar muchísimo, pero aquí tenemos Timoteo. Muy bien, número 6, textos claves de esta carta. Voluntarios. Aquí es voluntarios. ¿Quién dijo yo? 3 voluntarios. ¿Quién dijo yo? 1. ¿Nadie? 2, 3. Gracias. Ya estaban mis miradas hasta allá atrás. Ok. 2, 5, hermano Francisco. Hermano Hilario, 3, 14 al 16. Hermana Patti, 6, 6 al 7 y el 10. Adelante, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Este pasaje lo usamos para evangelizar. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta declaración es suficiente para desechar o descartar cualquier doctrina que no sea de Cristo. No es mis buenas obras y Dios, no es Buda y Dios, no es Hare Krishna y Dios, no es la ciencia cristiana y Dios, no es Testigos de Jehová o es Joaquín Nazón, no, ahora es Nazón el que está en la cárcel y Dios, no. Estaba viendo un reportaje de él que él se hacía Dios, hermanos. Increíble. Los hombres ahora quieren sentirse dioses. Cuidado, ¿verdad? Pero es Cristo y solo Dios. Y Él es el único mediador. No hay más para ser salvo. No es la Virgencita tampoco, hermanos. La guadalupana. Ni la Señora de las Nieves. Ayer estaba en la procesión, yo evangelizando, y ellos venían atrás. Y decía una señora, ¿vienen con ellos? Le dije, no, ellos vienen aparte. Estaba en la procesión de la Señora de las Nieves. Con este calor se antoja, ¿verdad? Unas nieves. Bueno, 3, 14 al 16. Muy bien, a usted, hermano Hilario, puede tomar asiento, ¿verdad? A usted, ¿de quién está hablando este versículo? Del Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué declaración? Dios
fue manifestado en carne. Vamos a Juan, miren lo que dice, es que es precioso este pasaje, Juan capítulo 1, dice el 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano Manuel, ¿de quién está hablando el apóstol Juan cuando dice del verbo? Del Señor, que Él fue manifestado en carne. Y dice Pablo a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, hablando de Cristo. Y capítulo 6, 6 al 7 y luego el 10. Entonces dice ahí que raíz de todos los males es el dinero o es el amor al dinero. ¿Cuál es? ¿Es el dinero o es el amor al dinero? ¿Cuál es la raíz de todos los males? ¿El dinero o el amor al dinero? Otra vez, la raíz de todos los males, ¿es el dinero o es el amor al dinero? Es el amor al dinero porque, por ejemplo, uno puede tener, no sé, billetes venezolanos, ¿no? De los que se están devaluando, o billetes argentinos. Uno llega aquí, no sirve. Ese es el amor, a lo que se tiene, a lo que puede adquirir con el dinero, ¿no? Sí, porque también el dinero es un recurso que se puede usar para bien, ¿no? Ajá. Entonces el amor al dinero. El 10, Mana Pati, creo que te interrumpí, ¿o sí lo leíste todo? Ah, perfecto, gracias. Estaba en mi mente con el dinero. Salomón dijo, y el dinero sirve para todo, ¿no? Dije, amén, cuando leí eso la primera vez en mi vida. Y el dinero sirve para todo, amén. Porque es verdad, todo se hace con el dinero, pero el problema es cuando uno llega a amar al dinero. Hermano Francisco. Es como un estudio que estoy estudiando, el peligro de la prosperidad. Ay, ay, ay. Cuando uno tiene amor al dinero, Sí, se pierde cuando prospera. es verdad. Es tremendo el dinero. Es un arma de dos filos, ¿verdad? Pero si uno lo usa para bien, qué bendición. Ok, seguimos. Conocimiento histórico, geográfico, es decir, ubicamos a Timoteo. Timoteo fue posiblemente convertido en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Cuando digo posiblemente, porque obviamente no hay un pasaje preciso que diga eso, pero se deduce. Cuando Pablo y Bernabé predicaron en las ciudades de Listra y Derbe. En el segundo viaje misionero, cuando Pablo volvió a visitar la región, inspeccionando la situación en las iglesias, Timoteo se unió al grupo. Timoteo pasó varios años con el apóstol Pablo y los dos entablaron una relación muy estrecha de padre a hijo espiritual, siendo su más estrecho colaborador. Yo no encuentro a ninguno que sea más cercano a Pablo que Timoteo, ni Silas, ni Bernabé, ni Epafrodito, ni Tíquico, ni Onésimo, ni ninguno. Timoteo. Ocasión. ¿Qué hay alrededor de esto? Timoteo, a quien Pablo llama verdadero hijo en la fe, era un hombre joven cuando el apóstol lo dejó encargado de poner en orden la difícil iglesia de Éfeso. Y por cierto, una iglesia imponente, una iglesia, puedo decir de la iglesia de Éfeso, una iglesia de intelectuales. Acuérdense que ellos eran griegos, hermanos, se convirtieron de la cultura o de la civilización mucho más predominante. Cuando los romanos conquistan a los griegos, ellos unen sus culturas, que surge la cultura grecorromana, y estos helenistas, que en el caso de los judíos que eran griegos, se convirtieron y ellos formaron la iglesia de Éfeso, una iglesia muy imponente, muy importante, muy grande. Y ahí Pablo deja a Timoteo. Ok, seguimos. Ubicada en una ciudad de la gran importancia dentro del imperio. Como padre espiritual, Pablo le escribe para animarlo
y al parecer su juventud había provocado que algunos lo tuvieran en poco, cosa a la que se opone Pablo, indicándole a Timoteo que sea ejemplo de todos mientras él regresa. Vamos en la parte de atrás, algunas consideraciones especiales acerca de 1 Timoteo. Bueno, creo que más me enfoco en la persona de Timoteo. Timoteo es mencionado por su nombre 24 veces en el Nuevo Testamento, comenzando con Hechos 16:1 y creo que terminando con 2 de Timoteo. Hay 24 veces, entonces es un personaje que sobresale. Pasa por el libro de Corintios, pasa por Filipenses, por Hechos, por Timoteo mismo y pasa por varias otras cartas que no tengo a la mente ahora mismo, pero se menciona a Timoteo una y otra vez. Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero y en el segundo viaje se unió al equipo de Pablo. Timoteo fue un joven pastor de la iglesia de Éfeso. El carácter de Timoteo: era un joven de un carácter sensible y retraído, y por consiguiente inclinado a ceder en afirmar su autoridad. Es decir, parece ser que este joven era un joven muy calmadito, era un tímido. Timoteo parece que cuando él toma el pastorado, pues es un joven, pues un muchacho, y tal vez no tiene toda la experiencia y toda la fuerza, y parecía ser que se dejaba intimidar por algunos hermanos, y Pablo le tiene que escribir. Ahora sí, 2 lectores. ¿Quién dijo yo? Si no, ya mis ojos están mirando ahí. Uno, muy bien. Ok, 2, ya ve. Ok, 1 Timoteo 4, 11 y 12, y la hermana Fernanda, 2 Timoteo 6, 6 al 7. 2 Timoteo 6 al 7. 1, 6 al 7. Dice así, 1 Timoteo 4, 11 y 12. Adelante, por favor. 1 Timoteo 4, 11 y 12. Esto manda y enseña, dice. Esto manda y enseña. ¿Por qué le ha de decir esto manda y enseña? Porque muy seguramente Timoteo tenía ese temor de llamarle la atención a los hermanos por cuando eran jóvenes. Y luego le dice Pablo a él: ninguno tenga en poco tu juventud. Y por cierto, hermanos, hace un tiempo cuando fuimos a firmar con el hermano Gutiérrez, él ya de edad y un servidor joven, y al equipo que fue con nosotros, les dijo: les voy a decir algo, hermanos, yo ya estoy casi para jubilarme, ya casi para retirarme, pero les digo una cosa, estoy hablando ya como en el 2014 o 15, dice: a este hermano pastor, o sea, a mí, no lo desprecien porque es un jovencito, no lo menosprecien, ni a mí tampoco porque ya soy uno de edad. No, denle el respeto a él y denme un respeto a mí. Así, en esa posición se puso y como que va, pum, aterrizó las cosas. Y es que existe, hermanos, en el joven esa timidez de que los más grandes le vayan a asustar. Y por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero parece ser que Timoteo no cambió mucho en su carácter y Pablo le tiene que decir en 2 Timoteo 1, 6 al 7, por favor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No seas cobarde, Timoteo. Así le dice: no seas cobarde. Y luego el 8, no te avergüences. Oh, qué palabras de un anciano a su joven discípulo. Aviva el fuego que está en ti, dice. Aviva ese fuego. Dios te dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y eso necesitamos oírlo constantemente los jóvenes predicadores de unos ancianos. Pero bueno, seguimos. Ok, algunas razones aquí me pareció interesante cuando encontré esto, por las que Pablo eligió a Timoteo como parte de su equipo. Ahí va. Número 1, su madre. Ella era convertida y ya lo había orientado al evangelio. Vea lo que dice 1:5. Trayendo a la memoria, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
y vean lo que dice ahí en el 3:15, 3:15 de 2 de Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Tú esto ya lo sabes desde niño. ¿Qué fue? Entonces quiere decir que la abuela, Loida, materna, obviamente, y luego la mamá, Eunice, ellas eran un linaje tras otro. Él venía de padres espirituales, o bueno, por lo menos mamás, por el lado materno, y le inculcaron a él, pero para cuando Pablo llega con Timoteo, ya el corazón de él ya estaba preparado para eso, porque parece ser que su padre nunca se convirtió, solamente se dice que su padre era griego. Es todo lo que se dice del papá de Timoteo. Eso era no tan común, pero se daba casos de que la judía o un griego se llevaran en matrimonio. Desconocemos más atrás, pero este Timoteo tenía a su padre así, un pagano, digamos, un gentil. Y su madre era una hermana piadosa. Bueno, vamos, y así que ella ya lo había orientado al evangelio. 2, la iglesia daba buen testimonio de él. Vean lo que dice Hechos 16, por favor. Hechos 16, 2, es más, voy a leer hasta el 5. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio de Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Hasta ahí. Entonces tenemos aquí a este joven Timoteo, que toda la iglesia daba un buen testimonio de él. 3, se sometió al rito de la circuncisión, como lo leímos ahí, entre otras cosas. 4, fue llamado al ministerio por medio del Espíritu Santo. 1 Timoteo 1:18, vayan allá por favor. Estamos en Timoteo. Y 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y fue iniciado en el ministerio por la imposición de manos. Dice ahí en Timoteo 4:14, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, esto es de los ancianos, como lo que se me hizo a mí, la ordenación. Y 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, la ordenación de Timoteo se inició mediante la imposición de manos, en la que él fue ordenado ministro de Jesucristo para estar como pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Ok, hermanos? Entonces, aquí tenemos a este joven Timoteo. Muy bien. Timoteo acompañó a Pablo hasta la muerte de éste, para luego asumir responsabilidades de grandes dimensiones en la iglesia de su época. Este Timoteo estuvo al lado de Pablo todo el tiempo desde que lo conoció hasta su muerte. En Timoteo vemos una sucesión pastoral, en donde Pablo encarga la labor pastoral ahora en manos de Timoteo. Vean lo que dice 2:2 de Timoteo, porque estamos hablando del mismo personaje de Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, ahora te toca hacer lo mismo a ti. Entonces, Pablo encarga la labor pastoral ahora en manos de Timoteo, y aquí yo puse, tenemos muchos buenos ejemplos así en la Biblia, donde está el maestro, digamos, enseñándole a su discípulo. ¿Le viene algún personaje así en la mente, hermanos? Recuérdeme, si no yo le pregunto. Hay muchos buenos ejemplos así, donde el mayor le está delegando al menor la tarea de continuar la obra. ¿Alguien le viene a alguien a la mente? Si no, yo le pregunto. El rey David a Salomón. Rey David a Salomón, Moisés, ¿a quién?
A Josué, ¿quién más? A Elías, a Eliseo, muy bien. ¿Quién más? Desde luego Pablo a Timoteo. ¿Quién más? Bueno, el Señor a sus discípulos, pero uno de uno a otro, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pablo a Timoteo. Yo tenía una lista que era esto. A ver si lo recuerdo. Samuel a David y al pueblo. Pues sí, más bien puede ser Samuel a David. Había uno más. Tenía una listita ahí. Pero lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es bíblico y es muy sano y es muy correcto que un pastor anciano delegue ahora al joven predicador la responsabilidad y que éste a su vez lo tome. El peligro está cuando ya no hay alguien, un sucesor. Ustedes ven eso y lo vamos a ir viendo cuando Josué no preparó a nadie más. ¿Se recuerdan eso, hermanos, ese evento en Jueces? Que hasta ahí llegó. Mire, vamos a Jueces, por favor, capítulo 2. Está queriendo hacer calor, pero ánimo, hermanos. No se dejen. No le hagan caso al calor. Jueces, capítulo 2. Voy a leer del 6 al 10. Vean lo que dice. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a Baal, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Hasta ahí. Esto es resultado cuando no se delega a alguien más. Corremos el riesgo, hermanos, si no preparamos a la siguiente generación fuerte, firme, que esto llegue a ser un recuerdo nada más. Ahí era una iglesia. Apenas hace unos días estaba hablando de alguien y él recordaba con mucho cariño una iglesia que no conocemos, era una iglesia, bueno, de otra línea, y decía, es que ahí yo asistí a esa iglesia. ¿Y qué hay de esa iglesia? Ya cerraron. Ay, eso. Ay, dice, y hasta quería llorar y dije, no, así nada más. Pero hermanos, por eso es que estamos hablando a los jovencitos, vengan a la iglesia, estamos y no es fácil, ¿verdad, hermanos? Es una lucha, pero hay que seguir insistiendo, hermanos, porque nosotros nos vamos a ir, si el Señor no viene antes, pero ellos se van a quedar. Y ay, hermanos, cuanto no tomen ellos en serio las cosas de Dios. Al contrario, hay que dejar una generación como Josué, como Timoteo, que ame al Señor. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto es lo que vemos en Pablo y Timoteo y obviamente eso está. Una información adicional. Vean, esto me llamó la atención. Dije, ¿qué más hay de Timoteo? Porque ya bíblicamente ya no hay más, pero sí encontré una información fuera. Timoteo dice así, un párrafo de un libro. El célebre discípulo de San Pablo, textualmente, así como estaba. Fue obispo de Éfeso o pastor de Éfeso, donde gobernó o donde pastoreó celosamente la iglesia hasta el 97 después de Cristo. Era Timoteo cuando la iglesia entonces se dice que había dejado su primer amor. Yo pensé que ya no era Timoteo, pero por lo que vemos ahí estuvo. Bueno, en este tiempo, cuando los paganos estaban para celebrar una fiesta llamada Catagogión, Timoteo, enfrentándose a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría, lo que exasperó de tal manera al pueblo que cayeron sobre él con palos y lo apalizaron de manera tan terrible que expiró 2 días después por efecto de los golpes. Tomado del libro de los mártires de John Fox. Ahí viene. Así es como muere Timoteo, en una procesión de una idolatría, ¿verdad? Y él les llamó la atención y estos se levantaron con palos.
Así termina la vida de Timoteo en el 97, casi 30 años después de Pablo. Pablo, estamos hablando que él llegó a sus términos en el 67, 68 aproximadamente. 30 años más estuvo Timoteo. Que bueno. Y esta epístola junto con Timoteo y Filemón son las únicas que Pablo escribió a una persona. Las demás fueron escritas para las iglesias locales. Muy bien, vamos rápido. Contenido de la epístola. Tal como la clasificación de esta epístola lo presupone, 1 Timoteo es una cátedra ministerial, en la que el supervisor internacional de las iglesias del mundo del Mediterráneo, es decir, Pablo, expone enseñanzas, comparte ideas, presenta soluciones y dicta normas para que el joven pastor Timoteo ejerza un liderazgo cristiano eficaz en la famosa iglesia de Éfeso. Entonces, aquí está Timoteo dirigiendo esta grande iglesia de Éfeso. Entre algunos libros, yo siempre inquiriendo, buscando hasta agotar toda la información posible, creo que estábamos hablando de una cantidad de 500 a 1000 miembros, que era lo que la iglesia era en número. Un joven pastor, ahí está Timoteo. Por supuesto que sí necesitaba mucha sabiduría para dirigir la iglesia así. Una vez un hombre joven, un pastor de como de 100 miembros de su iglesia, no sé por qué, pero le preguntó a Carlos Spurgeon, oiga, dice, no sé si le dijo de envidia o no sé cómo está, pero yo leí un párrafo de él y decía, oiga, usted tiene 50,000, porque Spurgeon tenía creo que todavía existe ese templo, el tabernáculo metropolitano. Creo que sí, ya es no sé si, creo que sí es una iglesia. Pero ¿cómo se dice? Recibía 50,000 personas bien sentadas. Y el púlpito de Spurgeon era una especie como de escalera que subía hasta la parte alta. Y yo siempre sueño con un púlpito así, no sé por qué, ¿verdad? De subir y llegar hasta la plataforma. Estamos hablando de 50,000 personas también. Y el sueño de uno, ¿verdad? Y se paraba y predicaba. Este joven, creo que cuando baja Spurgeon le dice, oiga, usted tiene 50,000 y yo nada más tengo 100. Y Spurgeon le dice, 100 es una cantidad bien grande para lo que vas a dar cuentas delante de Dios. Y ya el joven ya no dijo nada. Pero a veces uno se impresiona por la cantidad, pero más bien la responsabilidad de lidiar con cada persona que vamos a dar cuentas delante de Dios. Eso es lo que Pablo le trata de transmitir a Timoteo. No importa el número que tú tengas, pero recuerda, vas a hacer la obra del Señor bien. Y bueno, eso es. Y bueno, si damos una repasada otra vez a Timoteo, miren, vamos capítulo 1, tiene que ver más bien con las advertencias de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Luego del 12 al 20, Pablo da un repaso, un recuento de cómo Dios lo alcanzó y cómo lo puso en el ministerio. Y bueno, capítulo 2 habla acerca de la oración y de cómo las hermanas deben de conducirse, cómo deben de estar bien, cómo se dice, en su porte, en su vestuario y todo eso. Y que bien nos haría falta repasar otra vez, hermanos. Capítulo 3 es básicamente un capítulo para pastor, diáconos y el ministerio del Señor Jesucristo, de toda su persona. Capítulo 4 habla de advertir de los que se apartan de la fe, enseñando doctrinas de demonios. El capítulo 4 del 6 en adelante habla de cómo Timoteo puede ser un buen ministro de Jesucristo. Capítulo 5, cómo se debe de tratar cuando vamos a hablar con los mayores, con los jóvenes, con las hermanas, las viudas, y especialmente tiene que ver eso, el reconocimiento a los pastores, a los ancianos, capítulo 5, 17, a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y algunas advertencias. 5:23, esta es una postdata, el 5:23, yo siempre lo veo así. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo es postdata? Bueno, Timoteo en particular, ya no estés usando mucha agua. ¿Por qué? Porque si no, el día de hoy algunos borrachos lo van a querer tomar como un pasaje a su favor, ¿verdad?
Ya no bebas agua, sino usa un poco del vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, hay que ver qué agua. No estamos hablando de agua purificada aquí, estamos hablando agua de la llave, vaya, del pozo, de la... Y quién sabe por qué de niños aguantábamos tomar aguas de ahí nosotros, pero ahora que fui al sur traté de tomar agua así, ay, me hizo el coro que te alcance, hermanos. Y dije, no, ya no estamos en esos tiempos. A lo mejor era cuestión de acostumbrarme otra vez, pero en el tiempo de Timoteo parece que el agua era un poco más contaminada, tenía bacterias y eso le causaba enfermedades, lo que nos deduce que Timoteo era un enfermizo también. Entonces el vino lo que hace es protege el estómago, así el día de hoy. Eso sí, sépanlo. Bueno, entonces, pero no tiene nada que ver que estaba probando que se emborrache ni nada de eso. Ok, capítulo 6 tiene que ver con la vida de un cristiano, de no amar al dinero, pero amar al Señor. Capítulo 6, como un hombre de Dios, qué tiene que hacer, de qué tiene que huir, qué tiene que seguir, qué tiene que hacer y qué tiene que pelear. Y así está la carta a Timoteo. Cristo en 1 Timoteo, el único mediador, la palabra es mediador con M mayúscula, entre Dios y los hombres, 2:5, o el misterio de la piedad, o el misterio de la piedad que abarca en el 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Así que ahí está, hermanos. Esto es 1 Timoteo y concluimos. En 1 Timoteo se encuentra una instrucción muy importante acerca del orden eclesial o de la iglesia, del ministerio de las mujeres y de los cargos eclesiales. En definitiva, un libro muy útil para nuestro correcto proceder en la vida cristiana. Un manual para el pastor, si así lo quieren ver. Muy bien, vamos a darle una repasada, una recapitulación. Está haciendo mucho calor, hermanos, ¿o no? Entonces, ahí está Pablo y Timoteo. Muy bien. ¿Quién me dice? Primero es al azar, ¿ok? ¿Quién me dice